El sonido seco del impacto rompió la noche como un disparo. La avenida se llenó de gritos, luces frenando, pasos desordenados. En el asfalto mojado, inmóvil, yacía Jonas Meireles. El hombre que segundos antes había empujado a su prometida fuera de la muerte ahora miraba al cielo sin parpadear, mientras la sangre se mezclaba con la lluvia fina que empezaba a caer. Elena gritaba su nombre, desesperada, pero su voz ya no parecía alcanzarlo. El destino había cobrado su precio, y lo había hecho sin misericordia. Si esta escena ya te estremeció el pecho, comenta desde qué lugar estás escuchando esta historia. Y dime algo, ¿crees que el amor sobrevive cuando lo pierde todo? Suscríbete al canal, porque esta no es solo una historia de pérdida, es una historia de lo que nace después del dolor. Jonas nunca fue un hombre llamativo, no porque fuera débil, sino porque jamás necesitó imponerse. Caminaba con los hombros levemente caídos, como quien pide permiso al mundo para existir. Creció con su abuela Alcira, en una casa humilde donde las paredes descascaradas guardaban más dignidad que muchas mansiones. Allí aprendió que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que sostiene en silencio. Desde joven trabajó duro. A los 25 años se convirtió en conductor de ambulancia. No era un héroe de aplausos, sino de madrugadas largas y miradas rotas. Cargaba cuerpos heridos, sostenía manos temblorosas, escuchaba despedidas que nadie debería escuchar. Volvía a casa con la ropa manchada de sangre ajena y el alma cansada, pero al día siguiente estaba de nuevo allí, porque alguien tenía que estar. Fue en ese hospital donde conoció a Elena Salles. Ella caminaba con paso firme, impecable, siempre mirando hacia adelante. Era hermosa de una forma distante, como las vitrinas que todos admiran pero pocos pueden tocar. Al principio se sintió atraída por Jonas. Decía que él era distinto, que su calma le daba paz. Jonas creyó en esas palabras. Por primera vez sintió que alguien veía más allá de su sueldo corto y su vida sencilla. Se entregó por completo. Ajustaba turnos, rechazaba horas extra, cocinaba de noche aún con el cuerpo exhausto. No porque ella lo exigiera, sino porque él creía que amar era estar. Pero con el tiempo, algo cambió. Las sonrisas de Elena se volvieron breves. Llegaron las comparaciones, las quejas disfrazadas de broma, el desprecio sutil. Sus amigas viajaban, mostraban lujos, ascendían. Jonas seguía siendo el mismo. Aquella noche él quiso intentarlo una vez más. Preparó una cena sencilla, con lo poco que tenía. La mesa pequeña estaba limpia, una vela torcida al centro, música suave llenando el silencio. Para él era un gesto de esperanza, un pedido silencioso para que ella se quedara. Elena entró al apartamento con el ceño fruncido. Miró alrededor como quien observa un error antiguo. No se sentó. Dijo que estaba cansada de esa vida, de esa escasez, de un hombre que no acompañaba sus sueños. Jonas intentó hablar. No hubo espacio. Elena salió dando un portazo y cruzó la calle sin mirar. El autobús apareció demasiado rápido. Jonas corrió sin pensar. Empujó su cuerpo con toda la fuerza que tenía. La salvó. Y en ese acto, lo perdió todo. Despertó días después en una habitación blanca, con olor a hospital. Su cuerpo no respondía. El techo parecía demasiado alto. Elena estaba allí, sentada, pero no había amor en su mirada. Solo incomodidad. El médico habló, explicó, pero Jonas apenas escuchó fragmentos. Lo esencial llegó después, de la boca de ella, fría como una sentencia. Ya no era un hombre. No para ella. Elena se fue sin lágrimas, sin culpas, sin mirar atrás. Jonas quedó solo, con un cuerpo que no reconocía y un alma destrozada. El hombre que siempre salvó a otros ahora debía decidir si su propia vida aún merecía ser salvada. Los días posteriores se disolvieron unos dentro de otros como si el tiempo hubiera perdido sentido. Jonas permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo en el techo blanco del hospital. No dormía de verdad. Solo cerraba los ojos por agotamiento y volvía a abrirlos con la misma sensación, vacío. El cuerpo le pertenecía apenas de nombre. Cada intento de moverlo terminaba en una ausencia brutal, como si una parte esencial hubiera sido arrancada no solo de su carne, sino de su identidad. Las enfermeras entraban y salían. Ajustaban sueros, murmuraban palabras suaves, preguntaban si necesitaba algo. Jonas no respondía. No por desprecio, sino porque no encontraba una voz dentro de sí que valiera la pena usar.
La comida llegaba y se enfriaba intacta. El olor del hospital, mezcla de desinfectante y metal, se le metía en la cabeza como una condena constante. La ausencia de Elena pesaba más que cualquier dolor físico. No había mensaje, no había visita, no había explicación. Solo el recuerdo de sus palabras, repitiéndose como un eco cruel. Ya no eres un hombre. Esa frase se le había incrustado en el pecho. No como rabia, sino como vergüenza. Jonas sentía que ocupaba una cama que no merecía, que respiraba un aire que debería pertenecerle a alguien entero. Una tarde, mientras la luz del sol entraba débil por la ventana, apareció una mujer que no llevaba uniforme. Tenía el cabello recogido de forma simple y una mirada serena, sin prisa. Se presentó con voz baja. Camila Nascimento, médica del hospital. Jonas no reaccionó. Ella no se ofendió. Se acercó a la ventana y abrió un poco la cortina. El mundo sigue ahí afuera, dijo con suavidad. Aunque ahora no lo parezca. Jonas parpadeó. Fue el único gesto que hizo. Camila lo notó. Se sentó a su lado, sin tocarlo, respetando la distancia. No habló de diagnósticos ni de procedimientos. Habló de cosas pequeñas. Del café amargo que servían en la guardia. Del ruido constante de las ambulancias. De cómo el hospital nunca dormía del todo. Jonas seguía en silencio, pero por primera vez, alguien no parecía necesitar una respuesta para quedarse. Antes de irse, Camila dejó un cuaderno sobre la mesa auxiliar. De tapa oscura, sencillo. No dijo nada. Solo se fue. Esa noche, Jonas no pudo dejar de mirarlo. El cuaderno parecía observarlo, como un testigo silencioso. Con esfuerzo, estiró la mano. Sus dedos temblaron al tocar la tapa. La abrió. La primera página estaba en blanco, salvo por una frase escrita con letra firme. Todavía estás aquí. Eso significa algo. Las lágrimas llegaron sin aviso. No fueron sollozos ruidosos. Fueron silenciosas, pesadas, cayendo una tras otra. Jonas escribió una sola palabra en la página siguiente. Dolor. Camila volvió al día siguiente. Trajo consigo un pedazo de pan dulce envuelto en una servilleta. Lo dejó sobre la mesa y preguntó si podía quedarse un rato. Jonas asintió apenas. Dio un pequeño mordisco al pan. Cerró los ojos. El sabor le recordó a su abuela, a las mañanas simples, a un tiempo en que su cuerpo no era un enemigo. Por un instante, dijo en voz baja, me olvidé de todo. Camila sonrió con una ternura que no exigía nada. Entonces permítete olvidar más veces. Poco a poco. Días después comenzó la fisioterapia. El primer intento fue humillante. Jonas sudaba, temblaba, sentía que todos lo observaban. Cuando casi cayó, murmuró con la voz rota que era un estorbo, un cuerpo inútil. Camila lo miró con firmeza, sin dureza. No eres lo que perdiste. Eres lo que sigues eligiendo hacer. Esa frase no curó nada de inmediato, pero plantó algo. Una semilla mínima. Jonas empezó a levantarse cada día con un objetivo pequeño. Resistir un poco más. Respirar un poco. Mejor. No rendirse ese día. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Elena seguía con su vida. Subía fotos sonrientes, salía con gente nueva, evitaba cualquier recuerdo que la enfrentara con la palabra sacrificio. Pero por las noches, cuando el ruido se apagaba, algo la incomodaba. Una imagen persistente. El cuerpo de Jonas en el asfalto. Y aunque no lo admitiría jamás, esa imagen comenzaba a perseguirla. Jonas aún no lo sabía, pero el camino que empezaba a dar no solo lo llevaría a levantarse. Lo llevaría, tarde o temprano, a enfrentarse con todo aquello que lo había destruido. Y también con lo que estaba destinado a reconstruirlo. El progreso de Jonas no era visible para quienes miraban desde fuera, pero dentro de él algo empezaba a moverse, lento y doloroso. Cada mañana era una negociación silenciosa con su propio cuerpo. Levantarse implicaba enfrentar la certeza de lo que ya no estaba, y aún así, lo hacía. No por esperanza, sino por cansancio de quedarse inmóvil. La fisioterapia se convirtió en un ritual de humillación diaria. Caídas, músculos que no obedecían, miradas que intentaban ser discretas y no lo lograban. Jonas sentía que su dignidad se le escurría por el suelo junto con el sudor. Camila estaba allí casi todos los días. No siempre hablaba. A veces solo observaba, apoyada en la pared, como si su presencia fuera un ancla. Cuando Jonas perdía el equilibrio y el mundo parecía inclinarse, ella no corría de inmediato.
Esperaba el segundo justo, ese en el que él todavía podía intentarlo por sí mismo. Solo entonces extendía la mano. Eso marcaba la diferencia. No lo hacía sentir incapaz. Lo hacía sentir acompañado. En las noches, Jonas escribía en el cuaderno. No frases bonitas, no reflexiones profundas. Palabras sueltas. Rabia. Miedo. Vergüenza. Un día escribió Elena. Y cerró el cuaderno con violencia, como si el nombre pudiera quemarlo. No volvió a abrirlo esa noche. Se quedó mirando la ventana, escuchando el sonido distante de la ciudad, preguntándose en qué momento su vida había dejado de pertenecerle. Camila comenzó a hablarle de su padre. No de golpe, sino en fragmentos. Le contó que había muerto en un accidente de tránsito, esperando ayuda que nunca llegó. Que durante años ella había sentido que, si hubiera estado allí, todo habría sido distinto. Por eso eligió la medicina de urgencias. Por eso no sabía rendirse frente a alguien que aún respiraba. No te quedes en la culpa, Jonas, le dijo una tarde. La culpa inmoviliza. La responsabilidad, en cambio, empuja. Esas palabras se quedaron flotando. Jonas no respondió, pero algo en su mirada cambió. Por primera vez desde el accidente, no bajó los ojos. Semanas después, salió del hospital. El aire de la calle le pareció extraño, demasiado amplio. El ruido lo abrumó. Camila lo acompañó hasta el pequeño departamento donde vivía con su abuela. Al abrir la puerta, el olor a casa lo golpeó en el pecho. Dona Alcira estaba sentada, más encorvada, más frágil. Cuando lo vio, no dijo nada. Se acercó despacio y lo abrazó con cuidado, como si temiera romperlo. Jonas lloró en su hombro como no lo había hecho en el hospital. Los días siguientes fueron duros. La casa no estaba adaptada. Cada movimiento requería esfuerzo. Jonas se sentía una carga. Una noche, escuchó a su abuela rezar en silencio, pidiendo fuerzas. No para él, sino para sí misma. Eso lo atravesó más que cualquier palabra cruel que hubiera escuchado antes. Camila siguió visitándolo. Un día llegó con una propuesta. Su hermano, Andrés, tenía un pequeño centro de capacitación comunitaria. Buscaba a alguien organizado, paciente, con experiencia real. Alguien que pudiera enseñar primeros auxilios básicos, prevención, lo que Jonas había vivido durante años. Yo les hablé de ti, dijo ella con cautela. Jonas negó con la cabeza. Nadie va a querer aprender de alguien como yo. Camila no alzó la voz. Se limitó a mirarlo. Precisamente por alguien como tú. El primer día fue un desastre. Jonas sudaba, se equivocaba, sentía que todos lo observaban con lástima. Pero cuando explicó cómo actuar frente a una emergencia, su voz cambió. Hablaba desde un lugar profundo, vivido. Las personas escuchaban en silencio. Al final, una mujer se acercó y le agradeció. Dijo que ahora se sentía menos perdida. Esa noche, Jonas escribió otra palabra en el cuaderno. Utilidad. Mientras tanto, Elena comenzaba a sentir que el mundo que tanto había deseado no era tan firme como parecía. Las nuevas compañías eran superficiales, los elogios vacíos. En los espejos, su reflejo ya no le devolvía la seguridad de antes. Y aunque se obligaba a no pensar en Jonas, algo dentro de ella empezaba a resquebrajarse. Jonas aún no lo sabía, pero su nombre empezaba a circular. No como víctima, como alguien que había sobrevivido. Y esa transformación, silenciosa, estaba a punto de incomodar a quienes lo habían descartado. El cuerpo de Jonas aprendía lentamente a obedecer de otra manera. Ya no había memoria muscular, sino construcción diaria. Cada movimiento exigía conciencia, paciencia y una dosis constante de frustración. Había días en los que avanzaba un poco más, y otros en los que parecía retroceder todo lo ganado. Pero algo había cambiado. Ya no se quedaba en la cama esperando que el día pasara. Se levantaba incluso cuando no quería. Incluso cuando el miedo le apretaba el pecho desde temprano. El centro comunitario comenzó a formar parte de su rutina. Al principio iba con la sensación de estar ocupando un lugar prestado. Pero con el tiempo, las personas dejaron de mirarlo como alguien frágil. Lo escuchaban. Confiaban. Jonas hablaba de accidentes reales, de errores comunes, de segundos que deciden una vida. No usaba palabras grandes. Usaba verdad. Y eso se notaba. Camila observaba todo desde una distancia cuidadosa. No intervenía más de lo necesario. No lo empujaba. No lo retenía.
A veces se preguntaba si él notaba cómo le temblaban las manos cuando lo veía dar una charla, o cómo se le cerraba la garganta al escucharlo hablar con una seguridad que antes no tenía. Pero no decía nada. Había aprendido que algunas cosas necesitan silencio para crecer. Una tarde, al salir del centro, Jonas se detuvo frente a una vidriera. Su reflejo lo sorprendió. No era el hombre de antes, pero tampoco era el que había quedado roto en el hospital. Había cicatrices visibles y otras que nadie veía. Por primera vez, no apartó la mirada. Se sostuvo. Y siguió caminando. Mientras tanto, Elena empezaba a sentir que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El círculo social que tanto había deseado se movía rápido, sin lealtades. Los comentarios eran afilados, las comparaciones constantes. La atención que recibía era condicional. Bastaba un error, una debilidad, para quedar fuera. Elena comenzó a vivir con una tensión permanente en el cuerpo. Sonreía de día. Se desmoronaba de noche. Una noche, tras una discusión con alguien que apenas conocía, se quedó sola en su apartamento amplio y silencioso. Se sentó en el sofá. Sin querer, recordó la mesa pequeña de Jonas. La vela torcida. El olor de la comida sencilla. La forma en que él la miraba, esperando algo que ella no supo dar. Se levantó de golpe, molesta consigo misma. No quería recordar. No quería sentir. Jonas, en cambio, empezaba a sentir demasiado. Una tarde, después de una charla intensa, se quedó solo en el aula vacía. El cansancio le cayó encima como una ola. Pensó en todo lo que había perdido, en lo que jamás recuperaría. Y por primera vez, en lugar de hundirse, se permitió sentir orgullo. No por haber sobrevivido, sino por no haberse vuelto amargo. Camila entró sin hacer ruido. Le preguntó si estaba bien. Jonas dudó, luego habló. Le dijo que aún tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que alguien se quedara por lástima. Camila lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo algo simple. Yo no estoy aquí por lo que te falta. Estoy aquí por lo que eliges hacer cada día. Jonas no respondió. Pero esa noche escribió en el cuaderno algo distinto. No una palabra. Una frase. Todavía tengo valor. Donna Alcira observaba el cambio en su nieto con una mezcla de alivio y temor. Sabía que la vida no perdona las ilusiones largas. Pero también sabía reconocer cuando alguien vuelve a respirar de verdad. Una noche, mientras cenaban, le dijo que estaba orgullosa. Jonas bajó la cabeza. No estaba acostumbrado a escuchar eso. Los días avanzaron. El nombre de Jonas comenzó a circular en pequeñas redes, invitaciones a hablar en otros espacios, solicitudes de ayuda. Nada grande, nada visible, pero constante. Y con cada paso, algo del pasado se removía. Elena, sin saberlo, se acercaba a una caída. Una noche de excesos, una decisión apresurada, una confianza mal depositada. El destino, que ya había cruzado sus caminos una vez, comenzaba a girar de nuevo. Jonas aún no lo sabía, pero el equilibrio que estaba construyendo sería puesto a prueba. No por el cuerpo, por el perdón. La noticia llegó de forma discreta, casi como un susurro que nadie quiso amplificar. Un accidente nocturno. Una mujer hospitalizada en estado grave. Jonas no supo nada al principio. Seguía con su rutina, con sus clases, con las pequeñas conquistas diarias que le daban sentido. Pero el mundo no olvida tan fácil, y mucho menos el destino. Fue Camila quien recibió la llamada mientras estaba de guardia. Escuchó el nombre y sintió un golpe seco en el pecho. No preguntó detalles de inmediato. No necesitó. Había nombres que cargaban peso incluso antes de cualquier diagnóstico. Cuando colgó, se quedó quieta por unos segundos, mirando el pasillo largo del hospital, lleno de luces blancas y pasos apresurados. Esa noche no le dijo nada a Jonas. Elena despertó desorientada. El dolor era difuso, pero constante. El cuerpo no respondía como antes. Intentó moverse y una ola de pánico la invadió al sentir vendajes, tubos, una presión extraña en el pecho. Gritó. Las enfermeras acudieron rápido, intentando calmarla. Elena lloraba, no solo por el dolor físico, sino por una sensación nueva, desconocida. Vulnerabilidad. Miedo real. Cuando el médico habló con ella, lo hizo con cuidado. Usó palabras medidas. Explicó procedimientos, consecuencias, posibilidades. Elena escuchaba, pero una frase se quedó clavada en su mente.
Cambios irreversibles. El mundo que había construido, basado en apariencia y control, se resquebrajaba. Mientras tanto, Jonas daba una charla en un barrio alejado del centro. Hablaba de prevención, de atención básica, de cómo cada segundo importa. Al final, un joven se le acercó y le dijo que gracias a lo que había aprendido, había podido ayudar a su padre semanas atrás. Jonas sintió un nudo en la garganta. No respondió con discursos. Solo asintió, con los ojos húmedos. Esa noche, Camila lo llamó. Le pidió que pasara por el hospital al día siguiente. Dijo que necesitaba hablar con él. Jonas sintió una tensión inmediata. Algo en su voz no era habitual. Aún así, aceptó. No durmió bien. Soñó con sirenas, con luces, con una figura que corría hacia él sin rostro. Al despertar, escribió en el cuaderno una sola frase. El pasado no está tan lejos. Cuando llegó al hospital, el olor lo golpeó como un recuerdo físico. Camila lo esperaba en un pasillo apartado. No habló de inmediato. Caminó a su lado unos metros, como si necesitara ese tiempo para ordenar las palabras. Elena está aquí, dijo finalmente. Jonas se detuvo. El nombre cayó entre ellos como un objeto pesado. No preguntó cómo. No preguntó por qué. Solo respiró hondo. Sintió una mezcla de sensaciones contradictorias. Sorpresa, rabia, una tristeza antigua que creía superada. Está grave, continuó Camila. No tiene familia cercana. Y, aún figurabas como contacto de emergencia. Jonas apoyó una mano en la pared. Cerró los ojos. Durante años había imaginado ese reencuentro de mil formas. Ninguna se parecía a esto. No hubo satisfacción. No hubo deseo de revancha. Solo un cansancio profundo. No sé si puedo verla, dijo al fin. Camila no lo presionó. No le habló de deberes ni de moral. Solo dijo algo que lo desarmó. No tienes que hacer nada por ella. Solo decide qué necesitas tú para estar en paz. Horas después, Jonas estaba solo en su casa. Miraba el cuaderno abierto, las palabras escritas a lo largo de meses. Dolor, utilidad, valor. Pensó en todo lo que había recorrido para volver a ponerse de pie. Pensó en la frase que lo había destruido y en las manos que lo habían ayudado a levantarse. Al caer la noche, tomó una decisión. No por Elena. Por sí mismo. Al día siguiente, caminó por el pasillo del hospital con pasos lentos, firmes. Camila lo acompañaba, sin tocarlo. Frente a la puerta de la habitación, Jonas se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Sabía que, al cruzar esa puerta, algo dentro de él cambiaría para siempre. El destino, una vez más, lo colocaba frente a la misma mujer. Pero esta vez, Jonas ya no era el hombre que había sido descartado. Y esa diferencia lo cambiaría todo. La habitación estaba en silencio cuando Jonas cruzó la puerta. Un silencio distinto al del hospital en general, más denso, cargado de respiraciones medidas y máquinas vigilantes. Elena yacía en la cama, pálida, irreconocible. Su cabello, antes siempre impecable, estaba desordenado. El rostro hinchado, los ojos cerrados, el cuerpo cubierto por sábanas que parecían demasiado pesadas. Jonas se detuvo a unos pasos. No sintió triunfo. Tampoco compasión inmediata. Sintió algo más difícil de nombrar. Cierre. Camila permaneció cerca de la puerta, respetando el espacio. Jonas avanzó un poco más. Miró a Elena como se mira a alguien que perteneció a una vida anterior. No había reproche en su expresión. Solo una calma tensa, como si cada latido fuera una prueba de autocontrol. Elena despertó horas después. Abrió los ojos con dificultad. El dolor la atravesó antes que la conciencia. Intentó mover los brazos y se detuvo al sentir la resistencia de los tubos. Respiró rápido, presa del pánico. Cuando giró la cabeza, lo vio. Jonas estaba sentado en una silla, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirándola en silencio. Por un segundo, Elena pensó que estaba delirando. «Tú», murmuró, con la voz quebrada. Jonas no respondió de inmediato. La observó respirar, luchar contra el miedo. Aquella mujer que siempre había controlado todo ahora parecía perdida, vulnerable, frágil. «Estoy aquí», dijo al fin. Nada más. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena sin permiso. No eran lágrimas elegantes. Eran torpes, desesperadas. Intentó cubrirse el rostro, avergonzada. El recuerdo volvió con violencia. Sus palabras. Su frialdad.
El abandono. Ya no soy la misma, susurró. No sé qué me hicieron. No sé si. Se detuvo. El miedo era demasiado grande para terminar la frase. Jonas escuchó cada palabra sin interrumpir. Por dentro, algo se removía. La herida no había desaparecido, pero ya no sangraba como antes. Recordó la frase que lo había destruido. Y recordó también cada paso que había dado desde entonces. No vine a reclamar nada, dijo con voz firme. Ni a pedir. Define. Elena lo miró confundida. Las lágrimas seguían cayendo. Yo fui cruel contigo, dijo finalmente. Dije cosas que no tienen perdón. Jonas asintió despacio. Sí, lo fuiste. No hubo gritos. No hubo discursos. Esa afirmación simple pesó más que cualquier reproche. Elena cerró los ojos, avergonzada. El silencio volvió a ocupar el espacio. Horas después, los médicos llamaron a Jonas al pasillo. Hablaron de cirugías pendientes, de tratamientos costosos, de la falta de cobertura y de la ausencia de familiares. Jonas escuchó todo con atención. Cuando terminaron, hizo una pregunta simple. ¿Cuánto cuesta? El médico lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? Jonas respiró hondo. No lo hago por ella. Lo hago por mí. Para no cargar esto el resto de mi vida. Cuando Camila supo la decisión, no habló de inmediato. Lo miró largo rato, intentando entender. No había celos en su mirada. Había miedo. Miedo de que Jonas se perdiera intentando ser bueno otra vez. No tienes que salvarla, dijo al fin. No lo estoy haciendo, respondió él. Me estoy salvando a mí. Días después, Elena fue informada. Cuando entendió que Jonas había cubierto los costos, rompió en llanto. No de alivio, de vergüenza. Jonas volvió a la habitación solo una vez más. No te debo nada, dijo ella con la voz rota. Yo tampoco, respondió él. Y eso es lo que nos libera. Le dejó un sobre la mesa. Contactos médicos. Apoyo psicológico. Un camino posible. Nada más. Cuando salió del hospital, Jonas sintió el aire frío en el rostro. Caminó despacio, pero seguro. Camila lo esperaba afuera. No preguntó nada. Solo caminó a su lado. Por primera vez desde el accidente, Jonas supo que el pasado ya no tenía poder sobre él. Y esa certeza era más fuerte que cualquier cicatriz. Después de salir del hospital, Jonas no habló durante largo rato. Caminaba junto a Camila por la acera iluminada por faroles viejos, escuchando el sonido distante del tráfico y el ritmo irregular de su propia respiración. No era agotamiento físico. Era algo más profundo. Como si hubiera atravesado una puerta invisible y todavía no supiera en qué lado estaba. Camila fue la primera en romper el silencio. ¿Te sientes en paz? Jonas pensó unos segundos antes de responder. Miró al frente, luego al suelo, luego al cielo oscuro. No sé si paz, dijo. Pero sí ligereza. Como si algo que llevaba atado al pecho finalmente se hubiera soltado. Camila asintió. No sonrió. Sabía que ese tipo de alivio no venía con euforia, sino con cansancio. Un cansancio honesto. Los días siguientes fueron extraños para Jonas. Por primera vez desde el accidente, no había una urgencia clara. No había una herida abierta, ni una meta inmediata que lo obligara a avanzar. Y ese vacío, paradójicamente, lo inquietaba. Descubrió que durante meses había vivido en modo supervivencia. Ahora tenía que aprender a vivir de verdad. Volvió al centro comunitario. Las clases continuaban, las personas lo esperaban, lo escuchaban. Pero algo había cambiado. Jonas ya no hablaba solo desde la experiencia del dolor. Hablaba desde la elección, desde la responsabilidad de no repetir ciclos. Una tarde, después de una charla, se quedó solo acomodando las sillas. Camila apareció en la puerta. No llevaba bata. No era la médica. Era simplemente ella. Te noto distinto, dijo. No mejor. Distinto. Jonas sonrió apenas. Creo que ya no estoy intentando demostrar nada. Se sentaron. Hablaron de cosas pequeñas. Del clima. De la comida de la abuela. De películas que nunca habían visto. El silencio entre ellos era cómodo, sin expectativas. Y sin embargo, había algo latente. Una tensión suave, contenida, que ninguno se atrevía a nombrar. Camila fue la que lo hizo. Tengo miedo, confesó. No de ti. De repetir historias. De que un día me mires y veas en mí solo a alguien que estuvo cuando estabas roto. Jonas la miró con atención.
Esa confesión le dolió, pero no lo ofendió. Entendía demasiado bien ese temor. Yo también tengo miedo, dijo. De que alguien se quede por gratitud, o por lástima, y no por elección. Camila respiró hondo. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Entonces hagamos algo distinto, propuso. No promesas. No etiquetas. Caminemos. Y veamos que nace sin forzarlo. Jonas asintió. Esa propuesta le pareció más honesta que cualquier declaración grandilocuente. Mientras tanto, Elena avanzaba por un camino completamente distinto. El alta llegó acompañada de silencios incómodos. Salió del hospital sin aplausos, sin visitas, sin nadie esperándola. El espejo del baño fue cruel. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las cicatrices eran visibles. Y por primera vez en su vida no tenía a quien culpar. Intentó volver a su antigua vida, pero las puertas se cerraban con rapidez. Las personas que antes la rodeaban ahora evitaban el contacto. El brillo se había ido. Y con él, el interés. Elena comenzó terapia. No por iluminación, por necesidad. Descubrió cosas que nunca había querido mirar. Su miedo a la mediocridad. Su desprecio por la fragilidad. Su incapacidad para amar sin condiciones. Nada de eso se resolvía rápido. Jonas no volvió a buscarla. No por indiferencia. Porque ya no era necesario. Una noche, sentado en la mesa pequeña de su casa, Jonas abrió el cuaderno por última vez en mucho tiempo. Leyó las palabras antiguas. Dolor, vergüenza, utilidad, valor. Pasó las páginas. Y al final, escribió algo nuevo. Elección. Cerró el cuaderno con cuidado. Miró a Camila, que hablaba con su abuela en la cocina, riendo bajo. Sintió algo que no había sentido en años. No gratitud. No deuda. Esperanza tranquila. Y esa esperanza, silenciosa y firme, lo estaba llevando exactamente hacia donde tenía que estar. El tiempo comenzó a acomodarse de otra manera en la vida de Jonas. Ya no avanzaba a golpes ni a empujones del destino. Avanzaba con pasos medidos, conscientes, como alguien que aprendió que no todo debe ser conquistado a la fuerza. Las mañanas tenían un orden nuevo. El olor del café preparado por su abuela, el sonido lejano de la ciudad despertando, la certeza de que había un lugar al que ir y personas que lo esperaban. El centro comunitario creció. Llegaron invitaciones de otros barrios, pequeñas alianzas con organizaciones locales, propuestas modestas pero constantes. Jonas aceptaba solo lo que podía sostener sin perderse a sí mismo. No quería volver a ser el hombre que se rompía por demostrar valor. Ahora sabía que el valor se construía quedándose entero. Camila seguía a su lado, sin ocupar más espacio del necesario. Compartían caminatas lentas, conversaciones largas, silencios que no incomodaban. A veces, la cercanía parecía detenerse en un punto frágil, como si ambos temieran dar un paso más. No por falta de deseo, sino por respeto a las heridas que aún cicatrizaban. Una tarde, mientras caminaban por una plaza casi vacía, Jonas se detuvo. Miró a Camila con una seriedad tranquila. Si un día decides irte, lo voy a entender, dijo. No porque no me importes, sino porque ya no necesito retener a nadie para sentir que valgo. Camila sintió un nudo en la garganta. No respondió enseguida. Se acercó y tomó su mano con cuidado. No me quedo porque me necesites, dijo. Me quedo porque te elijo. No hubo beso. No hubo promesas. Pero algo se acomodó entre ellos, firme y silencioso. Mientras tanto, Elena enfrentaba el tramo más difícil de su caída. La rehabilitación era lenta. El cuerpo no obedecía. La imagen que veía en el espejo le resultaba ajena. Hubo días en los que pensó en rendirse, en desaparecer de una vida que ya no reconocía. Pero algo la detenía. No era esperanza. Era memoria. Recordaba a Jonas no como el hombre al que despreciaba, sino como el que se arrojó al peligro sin dudar. Esa imagen la perseguía. No como culpa paralizante, sino como pregunta constante. ¿En qué momento se volvió alguien incapaz de ver eso? Una tarde, revisando el sobre que le había dejado, decidió llamar a uno de los contactos. Comenzó terapia de forma constante. No para volver a ser quien era. Para entender por qué nunca fue suficiente para sí misma. Jonas no sabía nada de eso. No lo necesitaba. Su vida avanzaba sin mirar atrás. Un día recibió una invitación inesperada. Una charla en el mismo hospital donde había estado internado. Dudó.
Camila lo animó sin empujarlo. No es para demostrar nada, le dijo. Es para cerrar un círculo. El día llegó. Jonas caminó por los pasillos que conocía demasiado bien. El olor, las luces, los sonidos. Todo estaba allí. Pero él no era el mismo. Cuando habló frente a pacientes y profesionales, no contó su historia como tragedia. La contó como transformación. Habló de límites, de dignidad, de elegir no odiar. Al terminar, recibió aplausos suaves, sinceros. No se sintió expuesto. Se sintió completo. Desde el fondo del auditorio, alguien observaba en silencio. Elena. No se acercó. No habló. Solo miró. Y por primera vez, no sintió deseo de ser vista. Sintió respeto. Jonas salió del hospital sin saberlo. Caminó junto a Camila bajo el cielo de la tarde. La luz era cálida. La vida, por fin, no dolía al respirarla. Pero aún quedaba un último tramo. No de confrontación, de afirmación. Porque el destino, cuando prueba de verdad, no siempre lo hace con golpes. A veces lo hace ofreciendo exactamente lo que antes parecía imposible. Futuro. El futuro empezó a tomar forma sin hacer ruido. No llegó como una promesa grandiosa, sino como una suma de días posibles. Jonas se acostumbró a esa sensación nueva, despertarse sin miedo del recuerdo inmediato. Todavía había cicatrices, todavía había límites físicos que no desaparecían, pero ya no los vivía como castigos. Eran parte de su historia, no su condena. El proyecto comunitario dio un paso más grande cuando una fundación pequeña decidió apoyarlo. Nada de titulares, nada de cámaras. Recursos básicos, estabilidad, continuidad. Jonas aceptó con una condición clara, que el enfoque siguiera siendo humano, cercano, sin convertir el dolor en espectáculo. Quería ayudar, no exponerse. Camila lo observaba con una mezcla de orgullo y cuidado. Había aprendido a no adelantarse a los procesos. A veces, en las noches tranquilas, se sentaban en la cocina de la casa, compartiendo una cena simple. La abuela Alcira solía mirarlos desde la puerta, en silencio, con una sonrisa cansada pero sincera. Ella entendía cosas que no necesitaban ser dichas. Una noche, Camila habló. He pensado mucho en nosotros, dijo. No como idea, como realidad. Jonas levantó la mirada. No había ansiedad en su expresión. Solo atención. No quiero ser tu salvación, continuó ella. Ni quiero que seas la mía. Quiero que seamos dos personas enteras caminando juntas. Jonas respiró hondo. Aquellas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Eso es lo único que puedo ofrecer, respondió. Compañía. No rescate. Camila sonrió. Se acercó despacio. Apoyó la frente en la de él. Fue un gesto simple, cargado de una intimidad profunda. El beso llegó después, suave, sin urgencia, como una confirmación tranquila de algo que ya existía. Mientras tanto, Elena atravesaba su propio desierto. La terapia no era cómoda. Había días en los que salía destrozada, con la sensación de haber tocado lugares que nunca quiso ver. Empezó a reconocer patrones, a aceptar responsabilidades. No buscaba perdón, buscaba comprensión de sí misma. Y eso dolía más. Una tarde, escribió una carta. No para Jonas, para ella misma. En ella, reconocía lo que había despreciado, lo que había confundido con debilidad, lo que había perdido por no saber amar. Guardó la carta en un cajón. No necesitaba ser leída por nadie más. El reencuentro final ocurrió sin planificación. Jonas estaba en una feria comunitaria, ayudando a montar un stand. Al girar, la vio. Elena estaba allí, de pie, insegura, con el cuerpo todavía marcado por la recuperación. Sus miradas se cruzaron. No hubo sobresalto. No hubo tensión violenta. Solo reconocimiento. Elena se acercó despacio. No vengo a pedir nada, dijo. Solo quería darte las gracias. Y decirte que estoy intentando ser alguien distinto. Jonas la escuchó con calma. Asintió. Eso es suficiente, respondió. Para ti. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Elena se fue. Jonas volvió a su tarea. El pasado se cerró sin dramatismo. Como debía ser. Esa noche, Jonas y Camila caminaron juntos de regreso a casa. El aire estaba tibio. Las luces de la ciudad parecían menos duras. Jonas sintió algo que no había sentido nunca antes. Certeza. No de que nada volvería a doler,
sino de que ahora tenía con qué sostenerse. El final estaba cerca. No como punto final, sino como afirmación. Porque algunas historias no terminan cuando el dolor se va, sino cuando deja de mandar. La casa estaba en silencio aquella mañana. Un silencio distinto, lleno de vida. Jonas se levantó despacio, apoyándose con naturalidad, ya sin rabia contra su propio cuerpo. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa sencilla donde tantas veces había dudado de sí mismo. Preparó café mientras escuchaba el murmullo de la ciudad despertando. No había prisa. No había vacío. Camila apareció poco después, con el cabello suelto y el rostro sin defensas. Se apoyó en el marco de la puerta y lo observó durante unos segundos. Jonas sintió esa mirada sin necesitar verla. Era una mirada que no evaluaba, no exigía, no comparaba. Solo estaba. A veces pienso, dijo ella, que si no hubieras pasado por todo eso, quizá nunca te habrías encontrado. Jonas reflexionó antes de responder. No cambiaría lo que perdí, dijo. Pero tampoco cambiaría lo que me obligó a descubrir quién era cuando ya no tenía nada que demostrar. Se miraron en silencio. No había dramatismo. Solo verdad. Con el tiempo, la vida se organizó. Jonas se convirtió en referente del proyecto comunitario. No como ejemplo de tragedia, sino como prueba viva de que la dignidad no depende de un cuerpo intacto ni de la validación ajena. Personas que habían pasado por accidentes, enfermedades, pérdidas profundas, lo buscaban para hablar. Jonas no ofrecía discursos motivacionales. Ofrecía escucha. Y eso sanaba más que cualquier frase perfecta. Camila siguió a su lado, sin ocupar un lugar que no le correspondía. Construyeron una relación basada en presencia, no en dependencia. Rieron. Discutieron. Se eligieron. No porque se necesitaran para sobrevivir, sino porque juntos la vida era más honesta. Donna Alcira, ya más frágil, solía decir que nunca había visto a su nieto tan entero. Y tenía razón. Jonas había perdido partes de su cuerpo, pero había recuperado algo mucho más raro, respeto por sí mismo. Elena siguió su camino. No volvió a cruzarse con Jonas. Tampoco lo necesitaba. Había aprendido, tarde y con dolor, que el valor no vive en el estatus ni en la apariencia, sino en la forma en que se mira al otro cuando deja de ser útil. Su castigo no fue la soledad, sino la conciencia. Y esa fue suficiente. Una tarde, Jonas dio una charla pequeña, sin cámaras, en una sala casi vacía del hospital. Al terminar, un hombre joven se le acercó y le dijo, con la voz temblorosa que pensaba que su vida había acabado después del accidente. Jonas lo miró a los ojos y respondió con calma. La vida no termina cuando algo se rompe. Termina cuando decides que no vale sin eso. Esa noche, de regreso a casa, Camila caminó a su lado. Jonas sintió el aire fresco, el peso real del presente. Ya no había fantasmas persiguiéndolo. Porque la verdadera justicia no llegó cuando fue salvado. Llegó cuando dejó de necesitar que alguien más lo definiera. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario contando qué parte te impactó más y desde qué lugar del mundo estás escuchando. Tu mensaje importa más de lo que imaginas. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias que hablan de dolor, pero sobre todo de reconstrucción. Y dime, ¿qué harías tú si el destino te quitara todo lo que creías ser? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.